La industria petrolera enfrenta a nivel mundial un serio problema por la caída de los precios del barril, lo que ha generado que las empresas dedicadas a este sector tomen decisiones para ajustarse al nuevo entorno. Petróleos Mexicanos es una de esas empresas. Hoy tiene grandes retos y la oportunidad de tomar decisiones trascendentales. De lo contrario, no logrará sobrevivir como una empresa productiva y fundamental en el desarrollo de nuestro país. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. En este y en algunos otros programas le he hablado que la palabra clave para México se llama productividad. Productividad es hacer más con menos, volvernos más eficientes. Si nos preguntamos por qué la economía mexicana crece al 2,5% en promedio durante los últimos 30 años, es porque no hemos podido ser productivos. Cuando hablamos de productividad, creemos que es un tema que solo compete a las grandes empresas, que solo es relevante para un selecto grupo de mexicanos. Creemos que la competitividad solo le corresponde a esas empresas cotizadas en bolsa, a esas grandes empresas. Sin embargo, es un tema que tiene que ver absolutamente con todos los mexicanos. Hoy, en la otra cara de la moneda, vamos a analizar la productividad, la necesidad de que Petróleos Mexicanos se convierta en una empresa productiva del Estado. Cuando se habló de la reforma energética, le dije que era el cambio más relevante para la economía mexicana desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que íbamos a vivir en un país total y absolutamente diferente, que íbamos a aprender nuevas cosas. Hace unos días el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que se iba, por ejemplo, a poder importar libremente gasolina, diésel y otros combustibles como el primer paso, un paso verdaderamente relevante para tener precios abiertos en la economía. Y que la situación iba a cambiar radicalmente. Veremos dentro de poco empresas diferentes a Petróleos Mexicanos vendiéndonos combustibles, acercándose a nosotros para ofrecernos de una u otra manera productos diferenciados, algo que jamás ha ocurrido en la economía mexicana. Y eso nos lleva necesariamente a entender qué es lo que tiene que hacer Petróleos Mexicanos. En la reforma energética se tomó la decisión de hablar de empresas productivas del Estado. Cambiar de aquella palabra empresas paraestatales a empresas productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Hay que destacar que esta última es, como diría Agustín Carstens, gobernador de Banco de México, la única que tiene poder para toda la economía mexicana, es decir, que tiene un poder que afecta a toda la economía nacional. Hemos visto en los últimos días una reunión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en la cual se ha decidido entender cómo cambiar a ser una empresa productiva del Estado. Bienvenidos, esto es La Otra Cara de la Moneda. ¿En qué tendrá que ajustarse Pemex? Deberá reducir costos, lograr una operación más ágil y eficiente, conseguir los estándares a niveles internacionales e incorporar a otras empresas bajo modelos de negocios que permitan generar utilidades. Cuando se hizo el más grande paquete de reformas constitucionales, sin que haya mediado una crisis en la historia de México, esto que hizo el Pacto por México y que derivó en las reformas a las telecomunicaciones, al sistema financiero y también al sector energético, cambió radicalmente el mundo. Hoy, las empresas de telecomunicaciones, de radiodifusión, son total y absolutamente otras, diferentes, distintas a las que hemos visto en este país. Hoy operan de una manera diferente y entendieron una nueva realidad.
Vemos cómo, por ejemplo, dentro del sector financiero, las más de 50 instituciones que operan en el país lo hacen de una manera total y absolutamente diferente. En todas estas reformas ha existido un común denominador: poner al consumidor por encima de todo, buscar que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, sea el consumidor el que esté al frente de todo. Desde el punto de vista económico, no se puede entender que se haya hecho la reforma a las telecomunicaciones o que se haya hecho la reforma al sector energético o cualquier reforma sin que ella necesariamente cambiara la forma de operar las empresas. Sin embargo, las cuestiones políticas hicieron que se generara una ilusión, una suerte de espejismo y dirían algunos otros, un desfase en la operación de Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Se creyó que se podía cambiar la ley, que se podía cambiar el entorno y que se podían modificar radicalmente todas las circunstancias en torno a este sector de la economía sin que las empresas cambiaran. No había incentivos desde el punto de vista político para convertir a Pemex en una empresa productiva del Estado. Ojo, empresa productiva del Estado. Un esquema totalmente diferente. Una empresa paraestatal, ciertamente, su régimen de inversión, sus decisiones se toman en el Congreso. A una empresa productiva del Estado se le da la facilidad de tomar decisiones como si fuera una empresa, es decir, maximizando la rentabilidad y maximizando que los ingresos fueran superiores. Se pretendía, quizá con un afán político o de tranquilidad en los sectores de opinión, que Pemex se mantuviera tal cual, que no cambiara. Sin embargo, la fuerte caída en los precios del petróleo, aunada a la volatilidad del tipo de cambio, forzó a que se tomara una decisión que venía ya con retraso, que en este país se veía bastante lenta y bastante atrasada. Cambiar radicalmente a Petróleos Mexicanos. Tradicionalmente en este país, cuando a la economía mexicana y a Pemex le iba bien, pues les iba bien a ellos, más o menos había ingresos. Después, si a Pemex le iba mal, el error, las fallas, la situación de mercado tenía que ser atendida por los contribuyentes. Si a Pemex le iba mal, los contribuyentes le tenían que dar dinero a Petróleos Mexicanos. ¿Y usted? Ni yo. Jamás habíamos visto que Petróleos Mexicanos se apretara el cinturón. Una empresa que le sobra personal, que le sobran gastos, que se dispendia el dinero y que no tienen una visión hacia el objetivo de ser rentables, de ser productivos, que insisto, es la palabra clave en este país. Afortunadamente, la crisis obligó a romper este caparazón político. Obligó al gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a cambiar la visión que se tiene en la dirección de Petróleos Mexicanos. Nombró a José Antonio González Anaya como director general, mandando un mensaje poderoso. Un hombre que es, junto con Santiago Levy, el creador del actual sistema de pensiones. Un hombre que atendió la crisis financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se veía insalvable. Hoy sabemos que los temas, los retos que tiene el IMSS tienen que ver con la calidad y la oportunidad del servicio médico, que el problema financiero fue solucionado. Así que nombrar a José Antonio González Anaya se dio un gran primer paso. Después, cuando la Secretaría de Hacienda y Banco de México anunciaron una serie de medidas de cambios económicos, de cambios que tenían que ver con enfrentar de una manera preventiva lo que viene sucediendo en el entorno internacional, obligaron a Pemex a sentarse, a su consejo de administración, a entender que el mundo había cambiado y que no podían quedarse como una isla, total y absolutamente aislados y fuera del entorno general. A finales de febrero se realizó la reunión más importante del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Una reunión en la cual los consejeros entendieron que no podían, que no debían seguir viviendo de la manera en la cual estaban.
y tomaron una serie de medidas en las cuales usted y yo debemos estar confiados. Se entendió que una empresa tiene que operar como empresa. Tradicionalmente, ¿qué pasa en una compañía cuando se caen las ventas? Se reducen los gastos en todos los niveles. No solo se recorta personal, que es una de las medidas más rápidas, pero a veces no de las más eficientes, sino que también uno se pregunta, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es el corazón de nuestro negocio? Y en eso nos concentramos. Tome usted el ejemplo de las empresas de telecomunicaciones, de radiodifusión, los bancos, las medidas que han tomado a raíz de las reformas constitucionales que les han afectado, o las medidas que han tomado algunas otras empresas en la medida que nos hemos venido abriendo desde hace más de 20 años a la competencia internacional. Así, las decisiones que toma el Consejo de Administración del Consejo de Pemex tienen que ver necesariamente con esto. Hay quienes se sienten muy ofendidos, que están muy molestos, porque dicen, Pemex es un gran generador de empleos y Pemex le da a las personas que trabajan dinero para que gasten. Sí, pero ¿cuál es el impacto que tienen esos dineros? ¿Se trata de recursos productivos? ¿Estamos generando riqueza para la nación? No, evidentemente no. Y de ahí que las decisiones que se toman en el Consejo de Administración pasan por una gama que viene desde entender que hay algunos negocios que hoy no son rentables y que deben hacerse a un lado, que hay una estructura corporativa carísima, en la cual los recursos son usados para una suerte de virreyes, áreas de operación, áreas de administración que simple y sencillamente no están basadas en términos de resultados y por lo tanto deben ser modificadas radicalmente. Se tiene que entender que ciertamente vivimos casi 80 años con el mito de Pemex, la gran empresa del Estado, el pilar de la economía nacional. Sin embargo, desde hace algunos años hemos venido despetrolizando primero la economía y después las finanzas públicas. Hemos generado con la reforma que se hizo al sector energético la necesidad de que Pemex aprenda algo que nunca ha hecho en su historia, competir, enfrentarse contra empresas internacionales. Y si no se tomaban estas medidas, si no se hacían estas decisiones, que insisto, algunos molestan porque no entienden o porque les gusta el paternalismo del Estado, no podríamos tener viabilidad en Petróleos Mexicanos. Las medidas que son tomadas en esta empresa productiva del Estado vienen diseñadas para que efectivamente se convierta en una empresa productiva del Estado, que debe aspirar a ser como la empresa estatal de Noruega, que es de la corona, que es, insisto, propiedad del Estado noruego y que es vista como una empresa. Si hay pérdidas, corren al director, se toman decisiones de negocios y ese es el camino que debemos seguir en Petróleos Mexicanos. Es entender que se tiene que convertir en una empresa productiva del Estado. Y esta palabra, productividad, debe ser para absolutamente todos los mexicanos. Qué bueno que Pemex se sume a esta idea de productividad y sería mejor que todos, absolutamente todos, nos sumáramos a ellas. Gracias, que le vaya muy bien.